Gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario de Estado, por comparecer hoy aquí con nosotros, ante nosotros. Mire, en la última comparecencia del Gobierno que realizó la señora ministra, nos dio una charla sobre género, más que sobre justicia. Antes que ella, que vino el anterior ministro de Justicia, nos dio una buena charla sobre transición ecológica y reto demográfico. Nosotros reclamábamos hablar de justicia. Hoy tenemos una buena ocasión de hablar de justicia. Usted nos ha hablado de cambio climático, de cuestión territorial, cogobernanza, autogobierno, comunidades autónomas, feminismo, ideología de género, etcétera. Vamos a intentar hablar algo de la Administración de Justicia. Y ahí ya le adelanto una contestación a unos comentarios que usted ha hecho. Mire, la justicia no es un servicio público más, es evidentemente un servicio público, pero sobre todo es un poder del Estado y es un servicio público esencial. ¿Y qué reclaman los españoles de la Administración de Justicia? Usted ha hecho esa pregunta y ha contestado lo que usted ha considerado conveniente. Pero mire, ya lo hemos dicho en esta comisión en más de una ocasión. La ciudadanía exige un poder independiente, profesional y eficaz. Son tres características que no le he escuchado yo a usted y que son esenciales para el Poder Judicial, para que sea un verdadero Poder Judicial. Luego ha hecho usted una serie de promesas sobre reformas procesales, poniendo en evidencia una realidad, que es que el Poder Ejecutivo le impone el ritmo legislativo al Poder Legislativo, a los diputados, en este sistema de mayorías absolutas pactadas a cambio de respaldos partidistas. Mire, vamos a hablar de justicia y le menciono un asunto que ya se le ha mencionado a usted, la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. Desde el Gobierno se ha afirmado, por poner ejemplos, que la huelga de transporte hace juego al señor Putin, que son unos fascistas. A los manifestantes en defensa del campo, agricultores y ganaderos, les llaman ustedes señoritos y de ultraderecha. Ahora se le ha puesto en paro el sector de la pesca y tienen ustedes en huelga a los LAG. ¿Considera este Gobierno que también los letrados de la Administración de Justicia son unos fascistas que le hacen el juego a la ultraderecha o que están manejados por la ultraderecha? Somos conscientes de la habilidad de este Gobierno para mantener en un bien remunerado silencio a sindicatos como UGT y comisiones obreras, bien pagados, bien calladitos, pero van a atender las demandas de los letrados de la Administración de Justicia. ¿Van ustedes a permitirles acceder a la negociación colectiva? ¿Van a ustedes a concederles esos justos derechos salariales que le están reclamando en proporción a sus responsabilidades? ¿Son ustedes conscientes de la enorme brecha salarial que existe en la Administración de Justicia? Porque es pública y notoria. ¿Qué van a hacer ustedes para acabar con esa realidad, como puede ser que un gestor procesal en la Comunidad Autónoma Vasca tenga una remuneración de 8.100 euros más al año que otro del territorio del Ministerio? ¿Tienen ustedes pensado hacer algo sobre ello? Mire, además están ustedes con la pretensión de concederle o de atribuirle la instrucción penal al Ministerio Fiscal. Algo para lo que ahora las estructuras del Ministerio Fiscal no están preparadas en absoluto y que además este grupo rechaza totalmente. Yo hoy solamente le voy a sugerir hacer algo en el Ministerio Fiscal. ¿Sería posible que se contase con un sistema de control de plazos que se confieren al Ministerio Fiscal? ¿Por qué los trámites y plazos para el Ministerio Fiscal no son controlados por la Administración de Justicia de una manera eficaz y transparente? ¿Por qué a cualquier abogado le es exigido el cumplimiento del plazo de forma estricta, so pena de preclusión del plazo? Por otro lado, también sí le digo que si el Ministerio Fiscal considerase que los plazos que establecen las leyes procesales son demasiado cortos, pues habrá que reformarlos y ampliarlos. Pero no es posible obtener igualdad de armas y de instrumentos procesales entre las partes en un proceso judicial. ¿Alguna vez sería posible
que en el turno de oficio una misma labor profesional obtenga la misma remuneración, sea cual sea la región de España en la que se desarrolle? Ya se le ha adelantado por parte del Grupo Ciudadanos, pero fíjese, es que las diferencias son brutales. La media de una remuneración, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma Vasca es de 300 euros por caso, 106 en Andalucía, de 311 a 106. La media nacional está en 153,14. Y tenga en cuenta que al año, desde el turno de oficio, se están atendiendo mucho más de 1,5 millones de asuntos en los juzgados. Le hablo del informe número 15 del Observatorio de Justicia Gratuita. Le hablaba de independencia del Poder Judicial. Hablamos, por lo tanto, de que lo contrario es la politización de las instituciones del Estado. Y usted hablaba de que el Poder Judicial, de que la Administración de Justicia es protectora de las instituciones. Pues mire, el Supremo, y ya se le ha adelantado también, suspende la renovación de la Agencia de Protección de Datos porque el proceso está viciado de raíz y dice el auto que se da cobertura formal a una designación ya hecha al hacerse la convocatoria, que no hay tal proceso sino mera apariencia. ¿No le parece a usted una vergüenza que este Gobierno maneje las instituciones de esta manera y como lo hacen los dirigentes de países que para nada se acercan a lo que es un sistema democrático? Este Gobierno está deslegitimado en lo moral y en lo político desde su inicio, desde que se incumplió su promesa de no pactar con comunistas, con separatistas o con Bildu y Tarrás. Pero es que este Gobierno se está deslegitimando con sus decisiones y sus actitudes día a día. No solo se empeñan en mantener el control del Consejo General del Poder Judicial. Por cierto, usted fue ponente como senador de esta reciente ley para limitar al Consejo mientras no se renuevan sus miembros. Pues no solo se empeña el Gobierno en mantener el control del Consejo, además, en cuanto vieron que el Tribunal Constitucional anulaba el Real Decreto que decretó el estado de alarma, que confinó a los españoles en sus casas, se apresuraron a pactar con el Partido Popular el nombramiento de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Mantienen ustedes una gestión de la Administración de Justicia fragmentada según comunidades autónomas y, además, en relación también con la zona aún gestionada por el Ministerio. Son unas brutales diferencias salariales, diferencias de inversión y todo ello provocando una desigualdad absolutamente injusta entre españoles. Y le recuerdo lo que venimos pidiendo: justicia independiente, profesional y eficaz. Se lo pedimos porque es nuestra obligación pedirlo, pero es deber de todo diputado, sea cual sea su grupo, hacerlo, aunque evidentemente somos realistas. Y poco esperamos realmente de un Gobierno dirigido por quien no es de fiar. Y no lo decimos solo nosotros. Lo ha llegado a decir incluso el señor Pablo Iglesias, antiguo vicepresidente del Gobierno, cuya frase literal ha sido: no hay nada más imprudente que fiarse de él, en referencia al presidente del Gobierno. Señor secretario de Estado, mire, usted sabe que el buen funcionamiento de una Administración de Justicia independiente sería esencial para el control de los políticos, para la calidad de vida de los españoles y el fomento y seguridad jurídica de la actividad económica. Es un pilar fundamental para estos elementos. Sin embargo, de su ministerio se siguen empeñando en vagas promesas, desde reformas procesales que serán inútiles, sin medios materiales y, sobre todo, sin honestidad en la gestión. Las estadísticas relativas a tiempo de resolución de asuntos siguen siendo desastrosas. La confianza de los ciudadanos en la justicia deja muchísimo que desear. Para la mejora de nuestro sistema judicial es imprescindible, primero, que los políticos saquen sus manos del Poder Judicial, que se garantice su total independencia, que se recuperen las competencias de gestión, que las aplicaciones informáticas sean homogéneas en todas las regiones de España, que las inversiones garanticen unos medios similares en toda España, unas remuneraciones que respondan a unos mismos criterios en toda la nación, que se aumente el número de órganos judiciales, jueces y fiscales y que la gestión se centre efectivamente en la eficacia y no en intereses políticos. En España hay
de acuerdo con la última estadística, 11,5 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que la media europea es de 17,7. España tiene 5,2 fiscales por cada 100.000 habitantes, la media europea 11,25. España está dentro del grupo de países que más tardan en administrar justicia. Sin embargo, fíjese, según también los datos estadísticos, la media de inversión de los estados en justicia en Europa es de 45 euros por habitante y en España se está bastante por encima, según las estadísticas de esta cifra, 88 per cápita. Conclusión. Tenemos una justicia politizada, mal dotada de jueces y fiscales, lenta y, sin embargo, donde se gasta más per cápita en Europa. La ineficacia es absoluta. Más gasto y más ineficacia. Por último, le voy a preguntar sobre un asunto que pregunté a su Gobierno en la última comparecencia que intervine. Pregunté sobre los indultos del Procés. Ya expliqué en aquella comparecencia que me parecían que esos indultos apestaban a prevaricación y a falta de honestidad. Y pregunté sobre los contactos entre el Ministerio, el PSOE, Esquerra Republicana o cualquier otro grupo político. No se me contestó. Vuelvo a darle la oportunidad al Gobierno a ver si hoy nos pueden explicar, en esta ocasión, qué saben, qué sabe usted de cómo se gestaron aquellos indultos y qué contactos previos a la concesión de los indultos hubo, porque a mi juicio fueron unos indultos concedidos exclusivamente a cambio de apoyo parlamentario y por un interés partidista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Zambrano. A continuación, en nombre del Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz, el señor Jerez. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Rodríguez, a esta Comisión de Justicia. Muchas gracias, señor presidente. Yo formularé la pregunta en una única intervención, no la haré desglosada, con lo cual consumiré el tiempo de intervención en el primer turno. El pasado 11 de junio, la ministra de Igualdad, en declaraciones públicas, exigió que se estableciese una justicia. ¿Le formulo la pregunta o cómo está hablando? ¿Me escucha? El secretario de Estado, ¿le formulo la pregunta? Perfectamente, soy vasco. El pasado 11 de junio, la ministra de Igualdad, en declaraciones públicas, exigió que se estableciese una justicia feminista y calificó la actual justicia de patriarcal, que penaliza y criminaliza a las madres que están defendiéndose a sí mismas y, sobre todo, a sus hijos e hijas de la violencia machista. Nos gustaría saber qué actuaciones va a llevar a cabo este Ministerio para dar cumplimiento a las exigencias de la ministra de Igualdad, sobre todo porque debemos partir del principio más básico. La justicia debe garantizar la igualdad ante la ley de hombres y de mujeres. Sin embargo, este principio ya se quiebra con la Ley Integral de Violencia de Género, que recordemos fue apoyada por todos los grupos políticos de forma unánime y que aún hoy se mantienen favorables a esta ley inconstitucional. Una ley que aumenta las penas cuando el agresor es un hombre y la víctima una mujer, es decir, una ley que distingue entre sexos, vulnerando de manera flagrante el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución. Casi 200 cuestiones de inconstitucionalidad se presentaron al Tribunal Constitucional y fue el socialista Alfonso Guerra, ex vicepresidente del Gobierno, quien a finales de 2019 reconocía, como no podía ser de otro modo, que esta ley es claramente inconstitucional, pero además llegando a revelar que el Tribunal Constitucional recibió fuertes presiones para avalarla tras las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas. Ha hablado usted en su comparecencia de que es necesario alcanzar la igualdad. Entiendo que va a derogar la Ley de Violencia de Género. Una ley que parte de una presunción de culpabilidad y prohíbe a los padres ver a sus hijos o, en el mejor de los casos, verlos media hora a la semana en un centro de visitas. ¿Cuántos padres privados de eso precisamente, de poder hacer de padres? Tenemos una justicia que considera que haber nacido hombre es un pecado original y la ministra de Igualdad la llama justicia patriarcal. Y para decir estas barbaridades les quitan 20 millones a los españoles, 20.000 millones a los españoles, para hacer esta serie de afirmaciones. Se les debería caer la cara de vergüenza. Pero esa desigualdad no solo afecta al varón, criminalizándolo antes de ser juzgado, sino que también afecta a las víctimas, desprotegiéndolas. ¿Es que acaso los hijos asesinados por manos de su madre no importan? ¿O las mujeres a manos de su pareja mujer? ¿O los hombres a manos de su pareja hombre porque merecen menor protección? Explíquenles que sus vidas para este ministerio valen menos.
Debemos recordar, además, que este Gobierno declaró como esenciales los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. ¿Y es que acaso el resto de víctimas no lo son? Para este Gobierno ya sabemos que no. Para este Gobierno hay víctimas esenciales y víctimas no esenciales. Lo más triste de todo es que se trata de una ley política, sin que realmente les importen las mujeres. A la vista está que esta ley discriminatoria no ha evitado que mujeres sean asesinadas a manos de sus maridos. ¿Quiere proteger de verdad a las mujeres? Máxima condena para asesinos y violadores. Desde Vox condenamos todo tipo de violencia y afirmamos, sin que nos tiemble la voz por ello, que todas las víctimas valen lo mismo sin que haya unas de primera y otras de segunda. Aunque yo ahora mismo sea estigmatizada por salirme de lo políticamente correcto y del consenso político que votó de forma unánime en contra de ello. Le voy a decir una cosa, ¿sabe qué es lo que realmente criminaliza a las mujeres y sobre todo a las niñas? Que el partido de Gobierno se oponga a que se investiguen los abusos y la red de prostitución a las menores tuteladas de Baleares, drogadas, abusadas sexualmente, prostituidas, una de ellas incluso obligada a abortar. Como mujer, como madre, me avergüenzo de que este Gobierno se oponga a su investigación y que tenga que ser Bruselas, impulsada por Vox, la que actúe. Hasta los eurodiputados socialistas se oponen a que la comitiva europea que viajará a las islas interrogue a 2 madres de niñas. Titular del 5 de marzo. El PSOE intenta torpedear la investigación europea de los abusos a menores en Baleares. Esta otra noticia del sábado mismo, sin irnos más lejos, 2 detenidos en Palma por dar droga a menores fugadas a cambio de sexo. Un dominicano de 37 años y un argelino de 22 acogieron en un apartamento a 12 adolescentes y las prostituían. Adolescentes fugadas de centros del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. O esta otra, el juzgado investiga el caso de una menor tutelada que habría sido obligada a abortar. Eso criminaliza a las mujeres. Y lo que es patriarcal es prohibir que se investiguen abusos a niñas para evitar a toda costa un escándalo mayúsculo y responsabilidades políticas. Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el señor secretario de Estado. Muchas gracias. Señor secretario de Estado, mire, usted ha venido aquí a responder, no a acusar. Está usted en la sede del Parlamento de la Soberanía Nacional y no es su casa. Es decir, cambie usted el papel. Usted viene como Gobierno para responder, no para acusar. Eso para empezar. Y sea un poco más respetuoso con los derechos de los parlamentarios. Mire, queremos saber qué es lo que ha pasado con el indulto de la señora Juana Rivas. ¿Por qué el Gobierno le concedió este indulto? Porque, mire, si algo hemos dejado claro en Vox, en todas nuestras intervenciones, es que la figura del indulto no nos gusta. Y no nos gusta porque, como en el caso de la señora Juana Rivas o como en el caso de los golpistas catalanes, este Gobierno lo está utilizando exclusivamente por intereses políticos y bajo criterios políticos. Y la política debería estar lo más lejos posible de la Administración de Justicia. Porque, señor secretario de Estado, cuando un Gobierno concede un indulto, está desautorizando el trabajo del Poder Judicial. Es una clara injerencia que lesiona la división de poderes. Nunca debió concederse el indulto a la señora Rivas por 2 razones específicas. Primero, porque incumplió la primera de las condiciones que establece la propia ley, que es el hecho de que no cause perjuicio a tercera persona. Y es evidente que quien sufrió la privación de sus derechos paternofiliales por el secuestro que perpetró la indultada fue su exmarido, don Francesco Arcuri, quien ha sido objeto también de una revictimización por el propio aparato del Estado. Porque no mire usted, señor secretario de Estado, que es admisible que una ministra del Gobierno de España, la señora Montero, pierda las formas insultando al señor Arcuri, víctima de un delito tan grave, a quien no conoce de nada, ni conoce su sufrimiento, porque como es hombre probablemente eso no importa, ¿verdad? Ni tampoco conoce nada del proceso penal que acabó con la condena de la señora Rivas. Y es que, en realidad, la señora Montero no sabe nada de nada, pero sorprendentemente es ministra del Gobierno de España. Y segundo, ¿qué es lo más grave? En 2017, el hijo pequeño del señor Arcuri fue víctima de un abuso sexual cuando se encontraba bajo la custodia de la señora Rivas. Y dicha señora no solo no informó, no solo no lo denunció, es que ha hecho todo lo posible por entorpecer la investigación judicial. Algo que el propio magistrado juez del penal número 1 de Granada ha dicho públicamente. Y ustedes, Gobierno, ustedes lo sabían. Mire, usted, por mucho que se llene la boca de igualdad, de su igualdad, es más falsa con la moneda de chocolate. Porque mire usted, aquí la igualdad siempre la refieren para la mujer, pero nunca para el hombre. La igualdad tiene que ser de la mujer con el hombre y del hombre para la mujer. Pero para ustedes el hombre
solo lo conciben como un sujeto de segunda categoría bajo la bota de la ley, por ejemplo, como la de violencia de género. En definitiva, el indulto que ustedes han concedido a la señora Rivas no solo es repugnante, es que su Gobierno le deja las manos libres para seguir poniendo en riesgo la integridad física de sus hijos y, por tanto, ustedes se han cubierto de gloria para variar. A continuación, y para responder... Muchas gracias, señor presidente. Espere un segundito, si es tan amable, que quiero poner el tiempo, discúlpeme. Utilizaré 2 turnos. Tiene su señoría la palabra. Muchas gracias. Señor secretario de Estado, mire, usted ha venido aquí a responder, no a acusar. Está usted en la sede del Parlamento de la Soberanía Nacional y no es su casa. Es decir, cambie usted el papel. Usted viene como Gobierno para responder, no para acusar. Eso para empezar, y sea un poco más respetuoso con los derechos de los parlamentarios. Mire, queremos saber qué es lo que ha pasado con el indulto de la señora Juana Rivas. ¿Por qué el Gobierno le concedió este indulto? Porque, mire, si algo hemos dejado claro en Vox, en todas nuestras intervenciones, es que la figura del indulto no nos gusta. Y no nos gusta porque, como en el caso de la señora Juana Rivas o como en el caso de los golpistas catalanes, este Gobierno lo está utilizando exclusivamente por intereses políticos y bajo criterios políticos. Y la política debería estar lo más lejos posible de la Administración de Justicia. Porque, señor secretario de Estado, cuando un Gobierno concede un indulto, está desautorizando el trabajo del Poder Judicial. Es una clara injerencia que lesiona la división de poderes. Nunca debió concederse el indulto a la señora Rivas por 2 razones específicas. Primero, porque incumplió la primera de las condiciones que establece la propia ley, que es el hecho de que no cause perjuicio a tercera persona. Y es evidente que quien sufrió la privación de sus derechos paternofiliales por el secuestro que perpetró la indultada fue su exmarido, don Francesco Arcuri, quien ha sido objeto también de una revictimización por el propio aparato del Estado. Porque no mire usted, señor secretario de Estado, que es admisible que una ministra del Gobierno de España, la señora Montero, pierda las formas insultando al señor Arcuri, víctima de un delito tan grave, a quien no conoce de nada, ni conoce su sufrimiento, porque como es hombre probablemente eso no importa, ¿verdad? Ni tampoco conoce nada del proceso penal que acabó con la condena de la señora Rivas. Y es que, en realidad, la señora Montero no sabe nada de nada, pero sorprendentemente es ministra del Gobierno de España. Y segundo, ¿qué es lo más grave? En 2017, el hijo pequeño del señor Arcuri fue víctima de un abuso sexual cuando se encontraba bajo la custodia de la señora Rivas. Y dicha señora no solo no informó, no solo no lo denunció, es que ha hecho todo lo posible por entorpecer la investigación judicial. Algo que el propio magistrado juez del penal número 1 de Granada ha dicho públicamente. Y ustedes, Gobierno, ustedes lo sabían. Mire, usted, por mucho que se llene la boca de igualdad, de su igualdad, es más falsa con la moneda de chocolate. Porque mire usted, aquí la igualdad siempre la refieren para la mujer, pero nunca para el hombre. La igualdad tiene que ser de la mujer con el hombre y del hombre para la mujer. Pero para ustedes el hombre solo lo conciben como un sujeto de segunda categoría bajo la bota de la ley, por ejemplo, como la de violencia de género. En definitiva, el indulto que ustedes han concedido a la señora Rivas no solo es repugnante, es que su Gobierno le deja las manos libres para seguir poniendo en riesgo la integridad física de sus hijos y, por tanto, ustedes se han cubierto de gloria para variar. A continuación, y para responder... Bueno, ha dejado claro, señor secretario de Estado, que el problema lo tiene usted o su Gobierno, porque es evidente que ha omitido usted claramente por su mentalidad femimarxista que los hijos de Juana Rivas son también de Francesco Arcuri. Usted nunca se acuerda de mencionar al padre de los hijos, ¿verdad? Que en este caso es el perjudicado por la situación. No se ríe usted porque la situación de este señor es muy delicada gracias a su Gobierno. Pero mire, le voy a hacer una cita textual a ver si le recuerda a usted o si le suena de algo. Una democracia en la que la mitad de la población vierte violencia sobre la otra mitad no es democracia. ¿Le suena a usted esta cifra? Esta cita la dijo Pilar Llop Cuenca. Esto quiere decir que para la ministra de Justicia de todos los españoles, los hombres, es decir, la mitad de la población, somos todos unos maltratadores. Y las mujeres, la otra mitad, son siempre víctimas. Por eso en España no hay democracia. Y por eso el señor Arcuri tiene que ser un maltratador. Y por eso no puede tener derechos. Digámoslo claro. Su Gobierno ha blanqueado e indultado a una delincuente por su ideología femimarxista. Pasamos de la hermana yo sí te creo a la hermana yo a ti te indulto.
por el artículo 33. Porque para ustedes el feminismo es eso, femimarxismo, es decir, la lucha de sexos donde evidentemente ustedes siempre apuestan por el mismo. ¿Y dónde queda el informe pericial de la psicóloga forense italiana Ludovica Iesu, que detalla que la señora Rivas sufre un funcionamiento mental patológico que podría dañar a sus hijos? Entre otras cosas, además, dice también, habla de manipulación de los hijos y habla de utilizarlos como escudos humanos. ¿O qué me dice usted del informe pericial utilizado por el Tribunal de Menores italiano, que dice que la señora Rivas padece un funcionamiento psíquico gravemente patológico asociado a una desorganización mental? Le pregunto, señor secretario de Estado, ¿qué conclusiones podemos sacar de este indulto que ustedes han concedido? ¿Le parece a usted y a su Gobierno que secuestrar hijos es una conducta digna de compasión e incluso de promoción por parte de los poderes públicos, especialmente si quien lo hace es una mujer? Porque este es el mensaje que ustedes lanzan a los españoles con esta decisión y por los mensajes de apoyo emitidos desde su Gobierno. Se han comentado antes los de la señora Montero. Así que me gustaría que, ya de paso, me conteste usted a preguntas que le han hecho anteriormente. ¿Cree usted que en España existe una justicia patriarcal? ¿Cree usted que la justicia española penaliza y criminaliza a las madres que se defienden o defienden a sus hijas de la violencia machista? Le pregunto esto porque, lógicamente, si usted está de acuerdo con estas afirmaciones, debería hacer algo al respecto, ¿no? Y la pregunta siguiente es, ¿va a hacer usted algo? Muchas gracias.